Esta semana empezamos desde el principio en Daniel capítulo 1 y vamos a ver cómo un grupo de jóvenes que están con el mundo puesto patas arriba se mantienen fieles a Dios y con la conciencia limpia. Así que si tienes una Biblia, busca por favor Daniel capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1. Daniel 1 desde el versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que les educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Y no sabemos a ciencia cierta cuál era el problema. Es un instinto natural pensar que serían las leyes judías sobre la comida. Pero en ese caso, ¿cómo se explica lo del vino? La ley judía no tiene ningún problema con tomar vino. Algunos piensan que se trata del tema parecido a lo que hemos visto hace no mucho en 1 Corintios, de comer y beber lo que ha sido ofrecido en sacrificio a ídolos. Otros piensan que básicamente no quieren rendirse por completo a la asimilación, y ese es el único punto en que encuentran la posibilidad de resistir y de marcar una diferencia. Y las dos posibilidades son verosímiles. Pero lo que sí que está claro por el lenguaje muy fuerte de contaminarse es que esto era un asunto de conciencia. No lo veían nada trivial. Hay veces, ¿no?, que la cultura en la que estamos o el contexto en el que nos encontramos nos pide hacer cosas que no caen bien con nuestra conciencia. Y es algo inherente en el hecho de que los discípulos de Jesucristo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay expectativas con las que no estamos cómodos y que nos obligan a tomar decisiones que a veces pueden costar o por lo menos peligran con costar. Seguro que no soy el único aquí al que algún jefe le ha pedido mentir. Para algunos, me parece que más en España que en mi país, pero igual es que soy muy inocente, que para los que el problema sería la contabilidad en B. Un hermano indio me contó una vez algunas de sus experiencias con vivir en la India comprometido a no sobornar nunca a ningún funcionario. Que era difícil, pero Dios sí que hacía milagros por él.
Pues cuando te enfrentas a estas u otras cuestiones de conciencia, ¿qué haces? ¿Qué hizo Daniel? Sigamos leyendo. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales, y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más mafilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor, y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. Primero, pide una exención oficial. Denegado. Y la respuesta oficial me parece muy diplomática. Temo que el rey os vea con peor aspecto que los demás. Porque en realidad lo que está pidiendo Daniel es permiso oficial para ofender al rey. Si me invitas a tu casa a cenar y cocinas algo de maravilla y me lo sacas y lo dejo todo en el plato y saco un sándwich del bolsillo, eso es un insulto, ¿no? Pues eso es lo que está pidiendo aquí Daniel. Que el oficial de la vista buena a que insulte al rey. Así que claro que no está de acuerdo en eso, claro que no consiente. Sería peligroso para él. Y entonces Daniel hace algo que muchos padres reconocerán. Hay algunos que tienen niños muy pequeños igual temen y que vendrá después. Piensan, bueno, papá ha dicho que no, pero igual si pido a mamá, ella diga que sí. Y la primera vez que a un niño se le ocurre esto, seguro se cree muy listo. Pues si hay algún niño viendo esto en YouTube y pensando, es una idea excelente, no la es. Porque es faltar el respeto a la primera persona a la que ha dicho que no. Y tus padres no tardarán en enterarse y en castigarte. Así que no lo hagas. Pero Daniel sí lo hace. Y a la segunda persona, al mayordomo en algunas traducciones, al guardia en otras traducciones, le pide algo ligeramente distinto. Un periodo de prueba. Y la guardia, a diferencia de su jefe, consiente. Bueno, los incentivos no son iguales para los dos. Primero por ese tema de la prueba, porque si la prueba resulta un fracaso, son 10 días al principio de 3 años. Al final de todo ese tiempo, cuando el rey los ve, no notará la diferencia. Pero además, hay una diferencia de rangos que también es una diferencia de importancia y de estatus social en la corte. El jefe de los oficiales seguro que comía en la mesa del rey todos los días. El guardia probablemente no. Y pregúntate esto.
si Daniel y sus compañeros comen ensalada y beben agua, ¿quién come los guisos y bebe el vino del rey? Yo sospecho que ese guardia pasaba de comer la carne una vez por la semana como algo especial a comerla todos los días. Nunca ha sido más adecuada la palabra mordida. Entonces, ¿cuáles lecciones sacamos del conducto de Daniel? Pues hay que reconocer que todos los héroes de la fe, con la única excepción de Jesucristo, son humanos imperfectos. La Biblia nos muestra sus triunfos, pero muchas veces también nos muestra sus fracasos. Y lo que dice Pablo a los tesalonicenses de examinarlo todo, retener lo bueno y descartar lo malo, también lo debemos hacer con el ejemplo que nos dan los héroes de la fe, tanto en la Biblia como las que vivían después. Así que no debemos entender que está bien sobornar funcionarios. Pero cuando nos vemos en apuros para mantener la conciencia limpia, sí que podemos mirar el ejemplo de Daniel y también el versículo de Corintios que dice que Dios no te dejará ser tentado sin dejar una salida, y preguntar dónde está la salida. ¿Cómo mantengo limpia la conciencia en esta situación? Y podemos tomar ejemplo también de la actitud de Daniel, porque se muestra muy respetuoso. Al guardia, que no es el de súper alto rango, le habla diciendo, tus siervos. Mucho respeto. A veces, una respuesta muy confrontacional sí que tiene su éxito, tiene su resultado. He oído de un secretario personal a un hombre de negocios muy rico que su jefe le dijo mentir y él contestó que no, a secas. Y luego añadió que si miento por usted, también puedo mentir a usted. Y después de la reunión en inglés, uno que estaba me ha venido a comentar que lo mismo con su hijo, que trabajaba de vendedor de coches, que cuando sus jefes veían que se negaba a mentir por ellos, se llegaron a la conclusión de que era de confianza y le subieron en la empresa. Pero a veces ese no a secas es demasiado confrontacional y está mejor seguir el ejemplo de Daniel, de suavizar las cosas, hablar con respeto, quizá pedir un periodo de prueba para mostrar que la opción que te permite mantener limpia la conciencia también es mejor para la persona que te pide hacer algo que no te cae bien. Hay verdad en el dicho de que se atrapan más moscas con miel que con vinagre. Y Dios honró el deseo de Daniel de mantener su conciencia limpia, también lo hará por nosotros. Jesucristo prometió que ser discípulo suyo costaría. Si eres discípulo de Jesús, no perteneces al mundo y entras en un choque de culturas. Incluso aunque sigas viviendo en el pueblo donde naciste. Entonces, ¿por qué seguir a Cristo? Porque como Daniel, todos somos imperfectos. Y Jesucristo es el único que nos puede reconciliar con un Dios perfecto que rechaza la imperfección. Así que si no has recibido esa reconciliación, estaremos encantados de hablar y orar contigo después. Si la has recibido, mantente fiel a Dios. Incluso en los tiempos difíciles,
incluso cuando te presionan, sí que puedes vivir fiel a Dios y mantener limpia la conciencia. Busca su salida en la tentación. Y aprende de Daniel que la humildad a veces consigue más que la confrontación.